Dios les bendiga, amados. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermano? No les creo que crean, ¿sí? Pero de todas maneras Dios es bueno, hermano, y para siempre es su misericordia. Me da gusto, hermanos, estar nuevamente compartiendo con ustedes, especialmente compartiendo temas tan interesantes como los temas de la vigilia. Siempre son temas bien interesantes, ¿verdad? Bien edificantes. Pero lamentablemente a veces es un tema que, por no tener quizás los conceptos claros, a veces se manipula, se tergiversa. Y hoy vamos a tratar por lo menos de aclarar un par de conceptos, hermano, un par de conceptos en el tiempo que tenemos. Así que les voy a pedir, antes que cualquier otra cosa, que ahí sentadito donde están, me acompañe a orar, para que pidamos que Dios nos dé de su gracia en este tiempo de la palabra. Padre, bendecimos tu santo nombre, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Queremos suplicarte a esta hora que hables a nuestros corazones, que te manifiestes con poder en nuestras vidas, Señor, en esta noche. Padre, perdona nuestros pecados, borra nuestras rebeliones, quita la iniquidad de nuestro corazón, Señor, para que podamos acercarnos, Señor, sin tropiezo alguno, y que tu Espíritu Santo pueda descender y pueda guiarnos hacia la verdad y pueda edificarnos en tu palabra. Háblanos, Dios, esta noche. Queremos oír tu voz. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, transforme nuestro entendimiento. En cuanto a mí, Señor, úsame por pura gracia, por pura misericordia. Dame de nuevo, Señor, para hablar la palabra que tú quieres que tu pueblo escuche esta noche, Señor, para poder sobreedificar en lo que ya mi hermano Alfredo ha puesto como fundamento también, Señor. Dame de tu gracia, Señor. Te lo pido todo en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo quiero, hermanos, invitarles a que leamos un texto, Juan capítulo 3 y versículo 30. Usted lo va a ver ahí en la pantalla. Dice de la manera siguiente: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Declárelo conmigo. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Estas palabras fueron dichas por Juan el Bautista. Les cuento rápidamente en qué contexto fueron dichas. Juan está narrando, Juan el evangelista, está narrando que Jesús estaba bautizando, aunque aclara, no bautizaba él, sino sus discípulos. Y justamente al otro lado del Jordán, en un lugar que se llamaba Enón, también estaban los discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista, por cierto, era primo de Jesús. Y dice en la Escritura que los discípulos de Juan el Bautista habían tenido una discusión. La versión Reina y Valera dice con algunos judíos, con unos judíos dice. Pero fíjense que el texto griego dice que fue con un judío. La verdad que no es tan importante si fue con uno o fue con varios. El caso es que hubo una discusión entre los discípulos de Juan y un judío o unos judíos. Al parecer esos judíos ni eran discípulos de Juan, ni eran discípulos de Jesús, pero eran simpatizantes de Jesús. Y dice Juan, en el capítulo 3 del Evangelio, que la discusión era acerca de la purificación. Me imagino que el tema era la eficacia del bautismo. Y entonces, terminada la discusión, los discípulos de Juan el Bautista, acalorados quizás por la discusión, llegan y le dicen a Juan el Bautista, como repito, acalorados por la discusión, pero también
llenos de celo en su corazón, le dicen a Juan, y lo voy a parafrasear, mira, le dice, aquellos que están bautizando allá son gente que nos seguía a nosotros, y mira cómo se van ahora detrás de Jesús, el que tú bautizaste. Los discípulos de Juan estaban celosos porque cada vez más los discípulos de Juan se iban en pos de Jesús. Y entonces Juan el Bautista le responde a los discípulos. Vino y les dijo, el que tiene a la esposa es el esposo. Y yo ya les dije, yo no soy el Mesías, yo no soy el esposo, yo soy el amigo del esposo. Así que estas cosas que están pasando, así deben suceder. Y es en ese contexto que les dice, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Estas palabras encierran, hermano, una enseñanza profunda, sobre todo porque en el capítulo 3 de Juan, el contexto que Juan nos presenta, Juan el Evangelista, es que Jesús, antes de ese episodio donde discutieron los discípulos de Juan con esos judíos, y antes de esas palabras de Juan el Bautista, Jesús había tenido un diálogo la noche anterior, un diálogo con un hombre llamado Nicodemo, acerca de un tema que tiene que ver con el tema que esta noche vamos a compartir. Este hombre llegó de noche y le dijo a Jesús, maestro bueno, maestro, le dijo, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y entonces Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Y sigan conversando. Y Nicodemo le dice, ¿puede acaso un hombre, siendo viejo, entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo, mira, Nicodemo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Lo nacido, le dice, de la carne es carne, y lo nacido del espíritu es espíritu. Así que si no naces de nuevo, no vas a entrar en el reino de Dios. Nuestro tema de esta noche, hermanos, es una vida rendida a Dios. ¿Cómo es una vida rendida a Dios? ¿Cuándo comienza esa rendición a Dios? ¿Es acaso la rendición un acto puramente humano o interviene Dios en el proceso de rendirnos? Además, ¿qué tiene que ver la vida rendida con el nuevo nacimiento? Son preguntas que surgen y que en el diario vivir tenemos la tendencia a veces a confundir los términos. El otro día hablábamos con unos hermanos de una iglesia, y por cierto, se hizo una plática muy interesante entre los líderes de la iglesia y un grupo de hermanos con los que tenían ellos discusión en el buen sentido de la palabra. Tanto así que nos sentamos un rato y Biblia en mano nos pusimos a platicar. El punto era que si rendirse al Señor era lo mismo que nacer de nuevo, y que si una persona nacida de nuevo, la pregunta que hacían, hermano, ¿y una persona nacida de nuevo puede pecar? ¿O una persona nacida de nuevo ya no peca? Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino. Y la discusión, como les repito, se puso acalorada.
Entonces, así como hace calor ahorita, así estaba la discusión acalorada. Fíjense que Jesús aclara esos términos. Jesús le dice varias cosas a Nicodemo que las vamos a retomar y vamos a tratar, hermanos, en el nombre del Señor, de discernir cómo rendir nuestra vida al Señor. Y vamos a tratar de discernir qué es eso de rendirse al Señor y qué es eso también de nacer de nuevo, y otro término que suele confundirse con ese. Para empezar, la palabra rendir literalmente significa a renunciar al control. Rendirse es renunciar al control. Por supuesto que la palabra tiene muchas acepciones. Y cuando hablamos de rendición en una guerra, también estamos renunciando al control y estamos aceptando que otro nos controle. Cuando hablamos de una vida rendida al Señor, estamos hablando de una vida controlada por el Señor. Una vida controlada por Él. Pero también es importante entender algunas cosas. El apóstol Pablo, yo les pregunto, ¿y el apóstol Pablo era un hombre nacido de nuevo o no era un hombre nacido de nuevo, hermano? ¿Sí o no? ¿Sí era nacido de nuevo? ¿Alguien duda de eso, hermano? Pablo era un hombre nacido de nuevo. Pero sin embargo vemos al apóstol Pablo diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es que confundimos, hermano, confundimos el nuevo nacimiento con la santificación. Son dos cosas diferentes. Mire, en esa discusión que estábamos, decía un hermano, yo le decía: bueno, hermano, entonces defínanos qué entiende usted por nuevo nacimiento. Tal vez, le digo, ahí encontramos explicación a la controversia que tenemos. Y entonces decía este hermano que nacer de nuevo decía que es un proceso. Para empezar, decía, nacer de nuevo es un proceso en el cual la carne se va regenerando gradualmente por la influencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Repito, la definición que el hermano dio fue: el nuevo nacimiento es un proceso mediante el cual la carne se va regenerando por la acción directa del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Cuántos están de acuerdo con ese concepto, hermano? Y entonces, ¿cuántos no están de acuerdo? Y entonces, pues, ninguna de las dos cosas. Fíjense, hermanos, que ese concepto tiene dos errores. Yo les voy a decir cuáles son. Lo primero, el primer error es creer que la carne se puede regenerar. Ese es el primer error. Cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo esto. Nicodemo le dijo: ¿puede acaso un hombre, siendo viejo, volver de nuevo al vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo: lo nacido de la carne ¿es qué le dijo? Lo nacido de la carne es carne. Entre otras cosas, eso significa que si Nicodemo se metiera 1.000.000 de veces al vientre de su madre, si eso se pudiera, y volviera a nacer de su madre, la carne produciría más carne, ¿o no, hermano? Lo nacido de la carne es carne. El primer error que tiene ese concepto, bueno, tiene varios, quizás me salté uno. Hay un error antes que ese. El primer error es pensar que el nuevo nacimiento es un proceso. No lo es, ya le voy a explicar. Lo segundo es pensar que la carne se puede regenerar.
lo nacido de la carne es carne. Hermanos, el apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es más, Pablo, escribiendo a los romanos, en Romanos capítulo 8 y versículo 7, él hace una declaración acerca de nuestros miembros. Mire cómo dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Pero mire lo que dice después: ni tampoco pueden. Hermanos, la carne no se puede someter a la ley de Dios. ¿Escuchó eso, hermano? Lo dice la Escritura, ¿mí? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermanos, si la carne se pudiera sujetar a la ley de Dios, solo habría que convencer a la gente que obedeciera la ley de Dios y la gente se sometería. Pero hermanos, con que aún los creyentes tenemos problemas o no tenemos problemas con la carne, hermano. No estoy hablando del bistec, estoy hablando de nuestro cuerpo. ¿Tenemos o no tenemos problemas con la carne? Sí, amén. Así que, hermanos, el segundo error de ese concepto, les decía, es creer que la carne se puede regenerar. La carne no se puede regenerar. Jamás la carne se va a sujetar a la ley de Dios. No puede. Ahora, eso no es excusa para decir: mire, hermano Roberto dijo allá que la carne no, es por gusto, no puede, así es que ni modo, hermano, ¿verdad? No puedo, así soy yo, no puedo. No estoy diciendo eso, porque Pablo dice también que el ocuparse de la carne es muerte. Y dice también: no proveáis para los deseos de la carne. Además dice aquí que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Así que ocuparse de la carne trae muerte. Lo único que yo estoy diciendo es que la carne, la naturaleza caída, pues, la vieja naturaleza, hermano, no puede regenerarse. Definitivamente no puede. Eso es como poner remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Eso es como echar vino nuevo en odres viejos. No se puede. Lo nuevo, la vida nueva del Espíritu en un odre viejo, hermanos, lo rompe. No se puede. La carne y el Espíritu jamás, hermano, jamás tienen comunión. La carne y el Espíritu, por el contrario, tienen lucha entre sí. Así es que un error es pensar que la carne se puede regenerar. La carne no se puede regenerar. Lo nacido de la carne es carne, mas lo del Espíritu no. El Señor le dijo: el viento sopla de donde quiere. Le dijo a Nicodemo, antes de eso le dijo: Nicodemo, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? ¿No sabes que lo nacido de la carne es carne? ¿No sabes eso, Nicodemo? Que la carne jamás va a producir espíritu, ni el espíritu va a producir carne. La carne no puede producir una vida espiritual, una vida agradable a Dios. Si no, hermanos, lo que tendríamos que hacer es un programa de regeneración de la carne, un programa de ética, de moral, un programa de rescate de valores y principios, que no está mal, pero eso jamás puede darnos salvación, hermano. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, si no naces de nuevo, si no tienes una nueva naturaleza en ti, ni siquiera vas a poder ver el reino. Y si no naces de nuevo, tampoco vas a poder entrar en el reino. Porque la entrada al reino no es por la regeneración de la carne. La entrada al reino es por tener una nueva naturaleza. Y Jesús lo dice, lo registra Juan en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Cuando habla de los hijos de Dios, dice que los hijos de Dios no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo nacido de la carne es carne.
Lo nacido del Espíritu es espíritu. Y le sigue ilustrando a Nicodemo, le dice a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Así son, Nicodemo, los nacidos del Espíritu. La idea que Jesús le estaba diciendo no es que los nacidos del Espíritu no saben ni de dónde vienen ni para dónde van. No, le estaba diciendo que los nacidos del Espíritu son gente que son dirigidas por el Espíritu mismo. ¿Cómo ocurre el nuevo nacimiento? El apóstol Juan dice, cuando hablaba Jesús con Nicodemo, dice que en el diálogo le dijo: si no nacieres de agua y del Espíritu, no podrás ver el reino de Dios. ¿Qué es eso de nacer de agua? ¿Cómo se produce el nacer de agua? Hermanos, son una gran cantidad de textos que relacionan el agua con la palabra. Por ejemplo, Jesús les dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. También dice el apóstol Pedro que Él nos hizo renacer por el lavamiento del agua en la palabra. Y como esos hay muchos textos, hermano. Hay muchos textos. El nuevo nacimiento ocurre cuando Dios emite su palabra, cuando Dios nos llama con su palabra y abre nuestro entendimiento. En ese momento vemos lo que antes no veíamos. Nuestra percepción de Jesucristo cambia. Nuestra idea de la vida espiritual cambia. Eso significa, como el apóstol Pedro también lo dice, que le dio vida a nuestro espíritu, y como Pablo lo dice a los Efesios también, que nos dio vida cuando estábamos muertos en pecados y delitos. Le voy a ilustrar de esta manera. Imagínense ustedes que tuviéramos un muerto aquí. No lo tenemos ni queremos tenerlo, pero imagínense que estuviera un muerto ahí, y usted a ese muerto le pone encima un costal de tierra o de arena o de grava si quiere. Pregunto, ¿el muerto es capaz de sentir eso? Usted le puede poner otro costal encima y no lo va a sentir. Lo puede aplastar si quiere y no va a sentir. ¿Por qué? Porque está muerto. Cuando nosotros estábamos muertos en pecados y delitos, hermanos, el escritor de la carta a los Hebreos habla del peso del pecado. Dice que corramos la carrera con paciencia, despojándonos de todo peso de pecado. Cuando estábamos muertos nosotros sin Cristo, cuando estábamos muertos en pecados y delitos, teníamos costales de pecado encima, ¿o no, hermano? ¿O solo a mí me pasaba eso? A usted también le pasaba, ¿verdad? Y lo sentía, hermano, le estorbaba ese peso, ¿verdad que no? Es más, algunos hasta se jactaban de sus pecados. Hasta se jactaban. Mire, yo me recuerdo de mi vida de inconverso. A veces se reunían amigos de mi hermano. Yo era un niño todavía, pero mi hermano estaba más grande. Ya murió, por cierto. Y se reunían, y el tema principal era: ¿qué habías hecho el fin de semana? Y el tema primario de esa pregunta era hablar de sus aventuras con mujeres. ¿Sabes quién ya pasó a mi lista? ¿Quién vos? Y le decía: no, hombre, no te creo. ¿Cómo no? Fíjate, preguntarle a fulano. Y se jactaban de eso. Otro decía: mira, fíjate que este fin de semana 2 cajas me tomé de cerveza, y fíjate que ya no me pegan, me estoy haciendo fuerte, ¿verdad? Y al escoger, los pecados no nos estorbaban. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estábamos muertos. Pero cuando viene el Señor y le da vida a nuestro espíritu, ¿qué siente usted ahora por el pecado? ¿Vergüenza? ¿O es sinvergüenza, hermano? No, ¿verdad? Siente vergüenza, ¿verdad? Cuando comete pecado, ¿verdad que siente vergüenza? Sí, hermano.
Yo también la siento. ¿Sabe por qué ahora sentimos? Imagínese usted que el muerto que está ahí, de repente aparece el Señor y le da vida. Y se quiere levantar y no puede porque tiene peso encima. Ahora lo siente, antes no lo sentía. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, es cuando el Señor le da vida a nuestro espíritu. Y entonces ahora podemos ver la vida de otra manera. Ahora nos avergüenza aquello que antes celebrábamos. Ahora nos duele ofender a Dios. Ahora nos preocupa el tema de Dios. Antes no nos preocupaba. Antes no nos preocupaba. Mire, hermano, la gente sin Dios no se explica por qué están a esta hora aquí ustedes esta noche. No se lo explica a la gente. Yo le comentaba hoy en la tarde a alguien que iba a estar en una vigilia y me dice, mira, y no te aburrí. No, fíjate. No, hombre, me dijo, es que mira, demasiado, me dijo. Ahí dice la Biblia, me dice, ayúdate que te ayudaré. ¿A dónde dice la Biblia eso? No lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, la gente no entiende eso, hermano. ¿Sabe por qué no lo entiende? Y Pablo lo dice bien claro. Pablo dice que el hombre natural no discierne las cosas que son del espíritu. En cambio dice que el hombre espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y el hombre espiritual lo discierne todo. ¿Qué es un hombre espiritual? Un hombre espiritual es un hombre nacido de nuevo. Así que el nuevo nacimiento no es un proceso, hermano. El nuevo nacimiento ocurre instantáneamente cuando el Señor nos llama. Él abre nuestro entendimiento, Él nos da vida en ese momento. El proceso de dar vida no es gradual. No es que hoy tengo un poquito de vida, mañana otro poquito de vida. No, el Señor nos da vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que el Señor dice. Él abrió nuestros ojos. De un instante para otro cambió nuestra percepción de la vida y de Jesús. Así que el nuevo nacimiento ni es un proceso, ni es regeneración de la carne. Y el tercer error es pensar que el Espíritu Santo es una simple influencia. Hermano, el Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y Él hace mucho más que ejercer influencia en las personas. Él guía hacia la verdad. Él redarguye. Él instruye, hermano. Él convierte a las personas. Él las purifica. Así que ese concepto tiene tres errores. Lo voy a repetir el concepto. El concepto que este hermano tenía, o el concepto que tenían ellos, y no los culpo, hermano, así se nos enseñaron en su colegio de teología. Porque el que estaba discutiendo es un estudiante del colegio de teología que ya se va a graduar. No, hermano, me decía que mire, el nuevo nacimiento es un proceso mediante el cual la carne se va regenerando por obra, la obra directa del Espíritu Santo. No es cierto. Suena bonito el concepto, pero no es cierto. Así que, ¿qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es un evento, no es un proceso, en el cual Dios, por gracia y por misericordia, llama de entre los muertos a sus escogidos y les da vida. Eso es el nuevo nacimiento. Nicodemo le dijo, eres maestro en Israel y no sabes eso. Y entonces, hermano, ¿puede una persona nacida de nuevo pecar? ¿Sí o no? Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que no me confunda, no diga, mire hermano, este hermano no ha nacido de nuevo porque es un gran pecador. Mire, si el pecado, si se deleita en el pecado, como lo dice Pablo a los romanos también, probablemente no ha nacido de nuevo. Pero una persona que ha nacido de nuevo tiene dos naturalezas, y esas dos naturalezas tienen conflicto, hermano, cuando hacemos las cosas que a Dios le desagradan. Entonces, ¿cuál es el otro concepto que solemos confundir con eso? Es el concepto de la santificación.
La santificación sí es un proceso, hermano. De hecho, la Biblia habla de 3 tipos de santificación. La palabra santo significa apartado, escogido. La Biblia dice, hermano, en Efesios 1:4, dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. La primera santificación de la que el Señor habla es la santificación instantánea. Somos escogidos e inmediatamente Dios nos ve de una manera distinta, nos ve de una manera, Él ve su obra terminada en nosotros. Hay una tercera, me voy a saltar la tercera para decirle por último la segunda. Hay una tercera santificación, que es la santificación final. En la santificación final el Señor nos va a librar del poder, de la presencia del pecado. Apocalipsis describe que ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, ya no habrá pecado, hermano. Al final de los tiempos el Señor le va a poner fin al pecado. Esa es la santificación final. Pero entre la santificación instantánea o inicial y la santificación final hay un proceso. Hay un proceso de santificación gradual en el que Dios, hermano, mediante la guía, no la influencia, mediante la guía del Espíritu Santo y mediante el poder del Espíritu Santo, que es fuego en nosotros, Él transforma nuestro ser. La santificación no debe confundirse entonces con el nuevo nacimiento. Y entonces, hermano, ¿cómo es una vida rendida al Señor? Mire, una vida rendida al Señor es una vida, hermanos, en la que renunciamos al control de nuestra propia vida. Eso no es fácil, no es de la noche a la mañana. Una vida rendida a Él es una vida en la que nosotros renunciamos a nuestra propia voluntad, que le cuento, ese es el plan de Dios. Renunciamos a nuestra propia voluntad, como Jesús nos lo modeló allá en el huerto de Getsemaní, capítulo 18 de Juan. Dice que Jesús, estando en agonía, Lucas registra que estando en agonía, oró al Padre, alzó los ojos al Padre y le dijo: Padre, todas las cosas te son posibles. Si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Una vida rendida es una vida, hermanos, en la que nuestra voluntad pasa a ocupar un papel secundario. Es impresionante, hermano, y por tiempo no me voy a meter en los detalles, pero es impresionante cómo el apóstol Juan es el que más registra eso. Usted puede ver en el capítulo 5, versículos 19, 20 y 21, por ejemplo, el Señor dice que Él no hace nada por su propia cuenta. A mí me parece una revelación importante eso, hermano. Jesús les dice: yo no hago nada por mi propia cuenta. Según oigo, así dice el capítulo 6, el 7, el 13, el 14, el 16 de Juan. Según oigo, así juzgo. Es decir, hermano, Jesús, antes de emitir un juicio, oía al Padre primero, consultaba al Padre. Padre, ¿qué piensas tú de esto? Igual que nosotros, ¿verdad, hermano? Cuando vamos a emitir juicio sobre alguien: Padre, ¿qué piensas de eso? Antes que abra mi boca yo: Señor, ¿qué piensas tú de eso? ¿Usted qué hubiera hecho con la adúltera, hermano? Maestro, le dijeron: mire, hermano, era el 8º día de la fiesta. Era el 8º día de la Pascua. Y hermanos, en la Pascua, en la fiesta de los tabernáculos, era la fiesta de los tabernáculos, viajaban judíos de todas partes del mundo. Y hermanos, las posadas, porque no habían hoteles, las posadas se llenaban rápido. Había gente, hermano, que como era la fiesta de los tabernáculos, hacía su tabernáculo en las calles. Pero habían otras personas que eran más hospitalarias y les cedían un lugar en su casa a los forasteros, especialmente porque eran judíos. Algunos el terrado de su casa, otros le cedían un cuarto.
Parece ser que los fariseos arreglaron todo, hermano. Ese día, ahí lo lee usted despacito, es el capítulo 8 de Juan. Ese día en la mañana, el octavo día, hermano, la costumbre era que se reunían solo los hombres a orar. Toda la mañana, solo los hombres. Y en la tarde, para el gran cierre, se reunían todo el pueblo, hombres y mujeres. Así que, ese día mientras los hombres estaban en el templo, los fariseos habían arreglado ya, habían armado el tamal. Mandaron a una mujer, probablemente una mujer que se estaba quedando, que le había dado, una mujer que le había dado posada a algún forastero. Tal vez este forastero fue pagado por los fariseos. Fue pagado y le dijeron, mira, seducí a esta mujer, si el marido ni va a estar, va a estar en el templo. No se aflijan, hermano, no estoy profetizando. El marido está en el templo, no va a haber nadie. Y entonces en lo que el marido andaba en el templo, porque la Biblia, porque no habla de fornicación, habla de adulterio, es decir, esa mujer tenía marido. En lo que el marido andaba en el templo, los fariseos habían hecho el arreglo, hermano. Si no, ¿cómo iban a saber ellos que la mujer estaba en lo que estaba? Además, siendo ellos fariseos y siendo hombres, la gran pregunta es, ¿por qué no estaban en el templo? ¿Qué andaban haciendo y vigiando a esta mujer? Mire, hermano, un análisis detallado del capítulo nos lleva a la infalible conclusión que todo fue planeado por ellos. Todo fue planeado por ellos. Así es que cuando estaba en el acto mismo, como dicen ellos, irrumpen, agarran a la mujer, al forastero no, hermano, porque al final de cuentas el hombre era forastero. Agarran a la mujer y entonces contentos ellos que hoy sí le tenían un problema a Jesús. Jesús estaba en el atrio de las mujeres, en el templo, porque era hombre, porque era judío y porque hacía lo que la ley debía decir. Así es que llegan estos con la mujer forcejando y se la tiran al piso. Así dice Juan, que se la tiran al piso. Y le dicen, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Era el último día de la fiesta de los tabernáculos, a la hora que los hombres debían estar en el templo. Así es que todos los mirones que se reunieron eran hombres. Imagínense cómo dañaron la reputación de esta mujer, cómo dañaron la reputación del marido de esa mujer. Pero a ellos no les importaba eso, ellos lo que querían era arruinar la reputación de Jesús. La ley dice que hay que matarla a pedradas. ¿Qué dices tú? Hermano, si usted hubiera estado ahí, ¿qué le hubiera aconsejado usted a Jesús? ¿Qué le hubiera dicho usted a Jesús? Mi hermano, Jesús no hacía nada por su propia cuenta. Dice que se agachó en tierra y escribía, probablemente, hermano, escuchando la voz del Padre. Así es que, sin levantar los ojos, les dijo, el que de vosotros esté libre de este pecado. ¿De cuál pecado, hermano? ¿Del adulterio o del complot? Ellos lo planearon, hermano. Por eso es que Jesús les dijo, el que de vosotros esté libre de este pecado, que tire la primera piedra. Es decir, con esa pregunta, Jesús les estaba diciendo, ¿qué andaban haciendo ustedes ahí? ¿Por qué no estaban aquí? En vez de estar orando, andaban vigiando. Así que dice que, empezando por los más viejos, les daba más vergüenza, hermano. Se empezaron a ir uno a uno. Y cuando levantó la mirada, Jesús le dijo a la mujer, se han ido, le dijo. Ni yo te condeno, vete y no lo vuelvas a hacer, no vuelvas a caer en esa trampa. Una vida rendida al Señor implica, hermano, no hacer nada por nuestra propia cuenta. Yo le voy a desafiar, si usted quiere, busque desde el capítulo 5 hasta el capítulo 16 de Juan. Busque y subraye
todas las veces que Jesús dice, el que quiera hacer la voluntad de mi Padre, conocerá si la doctrina que yo les hablo es mía o viene del Padre. Las palabras que yo les digo no son mías, les dijo. Según oigo al Padre, así hablo. Y las obras que yo hago no son mías. Así como yo veo al Padre hacerlas, así las hago yo también. Una vida rendida al Señor es una vida en la que renunciamos al control de nosotros mismos, a nuestra propia voluntad. Y entonces adoptamos la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo se logra eso, hermano? ¿Cómo se hace eso? Porque decirlo es mucho más fácil que vivirlo. Mire, el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, creo que ese texto no lo tenemos, solo tenemos el 13. Pero veamos por favor del versículo 5 hasta el versículo 13. Filipenses 2. Del 5 al 13. Mire cómo les dice Pablo a los filipenses. Él les exhorta y les dice: haya pues en vosotros ese mismo sentir, no ha aparecido, pero así dice: haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y dice el siguiente versículo: sino que se despojó a sí mismo. Mire, hermanos, despojarse a sí mismo es renunciar a nuestra propia voluntad. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Por qué de siervo? Porque en aquella cultura, hermano, los siervos o los esclavos, pues, no tenían opinión ni tenían voluntad. Es decir, no es que no la tuvieran, pues, simplemente no valía. La voluntad del esclavo no valía. La opinión del esclavo no valía. Por eso él tomó forma de esclavo, forma de siervo, para hacer la voluntad del Padre. Hecho semejante a los hombres. Y estando, dice, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice el siguiente versículo: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La invitación de Pablo es que hay ese mismo sentir en nosotros, que renunciemos a nosotros mismos. Antes el apóstol Pablo ha dicho: miren, estimen a los demás como superiores a ustedes mismos. Pero continúa diciendo Pablo en el versículo 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo nos ocupamos de eso? Siguiente versículo, versículo 13. Porque Dios, mire qué revelación más importante esa. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, Dios produce en nosotros el querer y el hacer. Yo creo, hermanos, que debe ser parte de nuestra oración. Yo lo hago. Yo a diario le estoy diciendo al Señor: Señor, hay cosas que yo no las quiero hacer. Orar, por ejemplo, no es una cosa que a todo el mundo le gusta. Leer la Escritura no es algo que nos llama mucho la atención. Oír tu palabra, Señor, no es algo que mi carne quiere hacer. Mi carne me controla, Señor. Yo le he dado espacio a la carne a que me controle. La carne me dice cómo se siente cómoda. Señor, produce en mí, Señor, produce como tu palabra lo dice, produce en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Creo que debe ser parte de nuestra oración, hermano. Pedirle a Dios que Él produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad.
escribiendo a los Efesios, Pablo habla sobre la nueva sociedad. La carta a los Efesios habla sobre eso, la nueva humanidad que Dios está levantando. Y Pablo habla de la pared intermedia que dividía los dos pueblos y que el Señor la derribó, y el misterio que le fue revelado, que en la persona de Jesucristo Dios está reconciliando todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y dice Pablo que los nacidos de nuevo son gente diferente. El que robaba dice, ya no robe, hombre. El que robaba ya no robe. El que mentía, ya no mienta, hombre. Y dice, no solo dice ya no robe, el que robaba dice ya no robe, sino que trabaje. Mire, hermanos, el dinero fácil es atractivo. Hay gente, hermano, y estoy hablando de gente cristiana, que falsifica datos, que falsea los datos para que les quede dinero. Y eso es desagradable a Dios, hermano. Esa no es una vida rendida al Señor. Una vida rendida al Señor es una vida en la que hemos renunciado a los deseos nuestros, hermanos, a lo que nuestra carne nos pide. Pero, hermanos, eso no lo podemos hacer nosotros solos. Ya hemos visto que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Además, algo más. Les decía hace un momento que el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu. Y no es una simple influencia, es una obra del Espíritu. Es una obra que no tiene nada que ver con la carne, hermano, porque lo nacido de la carne es carne. Antes, hermanos, antes nosotros presentábamos nuestros miembros, como Pablo lo dice a los romanos, presentábamos nuestros miembros, hermano, para el pecado. Disponíamos nuestros miembros. Ahora Pablo dice que de la misma manera, hermano, nosotros presentemos nuestros miembros al Señor en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Veamos los dos textos para que vean que Pablo usa la misma palabra. Romanos 6, del 19 al 23. Pablo usa la palabra presentar y se refiere a los miembros. Mire, hablo como humano, dice Pablo. Por vuestra humana debilidad, ¿tiene algo que ver con ustedes, hermano? Conmigo sí. Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, mire, no para nuevo nacimiento, sino para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y lo dice también el siguiente versículo, porque cuando erais esclavos del pecado, veamos versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Mire, hermano, una persona nacida de nuevo puede ser que esté en el proceso de la santificación. Por eso es que Pablo les dice, presenten los miembros para santificación, no para nacer de nuevo. Y les dice también que ahora se avergüenzan de esas cosas, porque una persona nacida de nuevo, hermano, ahora siente el peso del pecado, porque el fin de ellas es muerte, dice. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, miren, y como fin la vida eterna. Y el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Veamos un texto más para terminar. Romanos 12:1. Pablo vuelve a usar la palabra presentar y es la misma exhortación que Pablo hace a los romanos. Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dicho sea de paso, hermano, la palabra culto solo aparece 8 veces en la Biblia. Solo 8 veces. Y les quiero contar que de esas 8 veces, 6 veces se refiere a cultos paganos. Y solo 2 veces al culto a Dios. Uno de ellos es este versículo. Y el otro está en la carta a los Hebreos. Así que, ¿cómo le llamaban a las reuniones? No le llamaban culto. En la iglesia, al principio, no le llamaban culto. Se llamaban celebraciones. Nos reunimos para celebrar, por cierto. Pero eso era un paréntesis. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Mire, usted quiere darle culto a Dios, presente sus miembros. Es una buena práctica, hermano. A lo mejor puede parecer ritual, y tal vez sí lo sea, pero es una buena práctica en la mañana levantarse y presentarle al Señor nuestros cuerpos, nuestros miembros, y decirle: Señor, mira, vos sabés el problema que yo tengo. Aquí está mi mente, aquí están mis manos, aquí están mis ojos, Señor, aquí está mi boca. A mí me gusta mentir, Señor, me gusta el chambre, me gusta poner en mal a los compañeros. Yo te presento mi boca, Señor. Así como se la he presentado al diablo para pecado, ahora te la presento a ti, Señor. Purifícame, produce en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Mira mis manos, Señor. Mira mis pensamientos. A mí así se me ocurren las mentiras, Señor. Rapidito hallo yo cómo mentir. Estoy hablando de mí, hermano, no crea que de usted. Se me ocurre rápido, ¿verdad, hermano? Es que para inventarme una mentira, mira, pongámosle un 0 más, o quitémosle un 0 aquí y nos quedan esos dolaritos, nos quedan a nosotros. Hay gente que hace eso, hermano. Y lo triste es cuando no se avergüenzan, hermano, porque si usted ha nacido de nuevo, le debería dar vergüenza eso. ¿Me están escuchando, hermano? Están despiertos todavía, ¿verdad? Bueno, voy a terminar. Hay más que decir, pero voy a terminar. Una vida rendida al Señor, hermano, es una vida que abre puertas al discernimiento doctrinal. Mire, hermano, la persona que no ha rendido su voluntad al Señor siempre anda buscando versículos que le sirvan como excusa para mantener su situación pecaminosa. Pero una persona, hermano, que ha rendido su voluntad al Señor, por el contrario, su entendimiento se abre y discierne la doctrina de Dios. ¿Cuál es el respaldo bíblico de eso? Juan 7:17. Mire cómo lo dice el Señor. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ya hemos dicho que rendirse es hacer la voluntad de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Por cierto, la palabra que usa ahí es ginoskein, que entre otras cosas significa discernir o reconocer. Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Lo que el Señor estaba diciendo, miren, una persona que quiere hacer bien las cosas, alguien que quiere agradar a Dios, rápido discierne la doctrina de Dios. Y si no, el que no quiere hacer bien las cosas, inmediatamente dice: no, eso no es así. Ese está hablando por su propia cuenta. Eso está hablando por su propia cuenta. Algo le han contado de mí, tirándome está. El que quiere hacer la voluntad de Dios, su discernimiento doctrinal se agudiza. 2 cosas más les voy a enseñar. Una vida rendida hace posible también una oración efectiva, hermano. Primera de Juan 3:22. Mire cómo dice: y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¿Por qué, hermano? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hermano, una vida rendida al Señor abre la puerta a la oración efectiva.
Y hermano, ¿y qué será que a mí el Señor no me contesta? Repase ese versículo, hermano. Repase ese versículo. Hermano, usted debería orar por mí porque a usted Dios sí le oye. A mí no me oye. ¿Cómo no, hermano? Si Dios sí le oye. Lo que pasa es que Dios a veces dice sí, a veces dice no. Y a veces Dios dice, no es este el momento. No. Y por último, una vida rendida a Dios también goza, hermano, disfruta de la manifestación de Jesús. Jesús prometió manifestarse a aquellos que guarden sus mandamientos. Juan 14, 21. Me manifestaré a ellos. Dice así, mire. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cuántos aman al Señor, hermano? O sea, que guardan sus mandamientos. Que poquitos dijeron amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama no es el que, Padre, yo te amo, y no guarda nada de sus mandamientos, hermano. El amor no es eso, hermano, no es extático. El amor se demuestra haciendo la voluntad del Señor. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Cuántos quisieran tener una manifestación del Señor, hermano? Guarde sus mandamientos, rinda su vida al Señor, deje de hacer lo que la carne le dicta, pero no lo intente solo. Pídale al Señor, hermano, preséntele al Señor sus miembros y pídale al Señor que produzca en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre.